lo relacionado a lo que es planilla electrónica. Bien, cualquier consulta que ustedes tuvieran, las vamos a absolver aquí en sesión de clase. Bien, a ver. Entonces, antes de dar inicio al tema central de lo que es planilla electrónica, voy a hacer aquí un pequeño preámbulo para que ustedes sepan cómo es este proceso. No solo vamos a ver en sí lo que es planilla, sino desde dónde parte el punto de inicio, desde el momento que uno contrata a un personal. Como bien ustedes saben, ¿no? Ahora ya el área no se llama recursos humanos, ¿no? ¿Cómo se llama el área? Ahora el área se llama gestión de talento, ¿no? Esa área, ahora llamada gestión de talento, es la que se encarga, pues, ¿no?, de reclutar al personal. Y para ello, aquí tenemos procesos de contratación. ¿Cómo damos inicio a este proceso de manera interna, ¿no? Definimos bien, el jefe de cada área va a definir cuáles son los requerimientos, ¿no?, que él solicita para determinada área y vamos a partir con el perfil del postulante. Bien, para ello, nosotros, una vez que tenemos claro cuál es ese perfil del postulante, el área de gestión de talento va a ser lo que es el proceso de reclutamiento, ¿no? Vamos a reclutar, ¿qué es lo que vamos a reclutar? Al personal de acuerdo al perfil. Van a presentar lo que es todo su hoja de vida. Ya no se dice CV, ahora se dice hoja de vida, ¿no? Entonces, si este postulante está de acuerdo al perfil que el jefe de cada área está solicitando. Luego va a venir lo que es el proceso de selección de este personal, ¿no? Y finalmente, la entrevista. ¿Quién es quien hace la entrevista? Está un personal de gestión de talento y también se encuentra, pues, ¿no?, el jefe de cada área, de acuerdo a su requerimiento que necesita para que pueda ocupar determinado puesto. Luego viene el proceso de contratación. Y aquí es donde todos o muchos de los colaboradores de una empresa o personal que recién se le va a contratar desconoce cuáles son estos beneficios sociales que le corresponde como trabajador, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver esos puntos, ¿no? Yo quería partir por este inicio para que ustedes sepan cuál es ese proceso antes de, ¿no?, de poder elaborar una planilla. Luego va a venir lo que es el procedimiento posterior, que es el de inducción y capacitación al personal. Bien, teniendo aquí una parte inicial, como un pequeño bosquejo para que ustedes conozcan cuáles son esos procesos que nosotros en el área de gestión de talento realizamos, vamos a continuar indicando qué es un contrato. Entonces, antes de elaborar la planilla, tenemos que saber lo que es un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque este contrato de trabajo es un acuerdo entre ¿quién? ¿Quiénes van a participar en este contrato de trabajo? El empresario y el trabajador. Bien, ¿con qué finalidad? De que el trabajador se le va a detallar en su contrato de trabajo cuáles son todas las actividades o servicios que él va a realizar en la empresa, de acuerdo a lo que se indicó, pues, ¿no? ¿Dónde? En la entrevista. Ahora, aquí también se va a detallar, ¿qué se va a detallar? ¿Cuáles son esos beneficios que el trabajador va a tener? ¿Todas las empresas brindan los mismos beneficios? No. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero para ello también hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener diversos tipos de contrato. Y yo les quiero compartir aquí estos diversos tipos de contrato para que ustedes los puedan tener en su archivo y les pueda, pues, no servir más adelante para que ustedes reconozcan y vean este tipo de contratos que nosotros tenemos. Aquí les voy a compartir para que ustedes puedan ver. A ver, un momentito. Aquí tenemos un link y aquí les estoy compartiendo. Vamos a ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y ustedes van a poder ver todos los diversos tipos de contrato que los cuales nosotros tenemos, ¿no? Como empresas, de acuerdo al requerimiento. Por ejemplo, aquí, ¿logran visualizar lo que les estoy compartiendo, señores? Sí. ¿Logran? Sí, bien. Entonces aquí vamos a ver los diferentes tipos de contratos que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a elegir este de acá, contrato de trabajo sujeto a modalidad por obra determinada o específica. ¿De qué se trata este contrato? ¿No? Este contrato se desarrolla o se realiza ¿con quién? Con el empresario y un trabajador o colaborador que va a desarrollar cierta actividad para una obra específica. Va a tener un tiempo de inicio y un tiempo de fin, que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y aquí se va a detallar. Bien, como bien dice,
Aquí vamos a detallar qué es lo que vamos a detallar, ¿no? Todos los acuerdos y beneficios que tiene cada colaborador. Aquí vamos a detallar cuál es el tiempo, ¿no? Que va a durar, ¿no? El tiempo de servicio que va a brindar este trabajador en la empresa, inicio y fin. Luego, cuáles son los beneficios que tiene. Luego, cuál va a ser su remuneración que se le va a abonar, ¿no? Entonces, como bien ustedes saben, ¿a qué cuenta se va a depositar esta remuneración? ¿Se va a depositar a una cuenta del colaborador? No, se va a depositar a una cuenta sueldo que va a tener ese colaborador. Profesora, o se puede depositar el sueldo en cualquier cuenta que tenga el trabajador. No, señores, no se puede depositar esta cuenta sueldo en cualquier cuenta. Tiene que ser una cuenta, como bien dice su nombre, cuenta sueldo, ¿no? ¿Que lo va a aperturar quién? Mayormente lo aperturan las empresas, quienes contratan a estos colaboradores. Bien, ahí se van a depositar. Ahí también en esa misma cuenta sueldo, me preguntarán, ¿se va a depositar la CTS? No. Para depositar la CTS se va a crear otra cuenta llamada cuenta CTS para los depósitos. Ahora más adelante lo vamos a ver. Bien, por favor, sus micrófonos, les voy a agradecer que los apaguen para que no ocasione interferencia y podamos desarrollar de manera clara la sesión. Bien, ¿qué más vamos a ver en estos contratos? Vamos a colocar la firma, solo la firma del empleador, no. Siempre hay que exigir nosotros como colaboradores, hay que exigir que este contrato tenga dos requisitos primordiales: el sello de la empresa o del empleador y su firma. Pero yo tengo un caso, me dirán algunos, no solamente mi contrato tiene lo que es la firma. Pues no, señores, ustedes como futuros trabajadores de esa empresa tienen que exigir este sello, ¿no? Además, el trabajador también tendrá que firmar y colocar su huella digital. Y ustedes pueden exigir la copia de ese contrato. Hay algunos que no exigen esas copias de estos contratos. Ahora, algunos me dirán, actualmente, debido a esta pandemia, muchos de estos contratos ya no son de manera física, sino son de manera virtual, ¿no? Se les envían a los correos y también son firmados por los trabajadores de manera digital. Entonces, ustedes ya tienen ahí este contrato, ¿no? De manera virtual, ya no de manera física. ¿Qué otros tipos de contratos tenemos? Como ustedes pueden visualizar aquí, tenemos otros contratos por incremento de actividad. Por ejemplo, aquí, contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio e incremento de actividad. Cuando se va a requerir, ¿no? Que algún colaborador pueda, de repente en una empresa industrial, han aumentado la cantidad de requerimiento de volumen de pedidos de determinada mercadería. Entonces se va a requerir o se va a necesitar mayor personal. ¿Pero por qué? Por incremento de actividad. También esto va a tener un tiempo, el periodo de inicio y periodo de fin, que será pues 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo de qué, del requerimiento pues de algún cliente que haya solicitado a la empresa, ¿no? Aquí también les voy a dejar este link para que ustedes puedan visualizar y puedan tener estos contratos, ¿no? Que les va a ser muy útil, ¿no? Para aquellos que no necesariamente trabajen en el área de gestión de talento, sino también para quienes, para ustedes mismos, ¿no? Les pueda ser útil en algún momento. Bien, entonces este ha sido un pequeño preámbulo que yo he querido darles para que ustedes puedan, ¿no? Tener conocimiento de cómo se inicia este proceso de contratar a un personal. Entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas aquí. Ya hemos hecho un pequeño preámbulo, entonces ahora vamos a saber o vamos a empezar a dar inicio de cuáles son esos beneficios sociales que nos corresponden como trabajadores. Bien, ese es el tema principal hoy. Entonces, ustedes, señores, a ver, vamos a hacer la sesión un poco más dinámica. Quisiera saber si alguien conoce o algún voluntario que quisiera opinar acerca de lo que es asignación familiar. ¿Tiene algún conocimiento de lo que es asignación familiar? ¿Algún voluntario que quisiera participar? Yo. A ver, adelante. Adelante, Patricia.
A ver, señorita Patricia, ¿puede encender su micrófono y puede dar su opinión? Aquí le estamos escuchando. Muchas cosas. Sí, Patricia, te escuchamos. Adelante. ¿Me logras escuchar ahora sí? Buenas Sí, se la noches a estamos todos. escuchando. ¿Me Buenas logran noches. escuchar? Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Verán, es una asignación familiar, es un monto simbólico que se le asigna al trabajador que tiene, digamos, carga familiar o tiene menores, ¿no?, de edad. Puede ser asignado mensualmente y el monto está definido por la misma institución. Ya. Muy bien, Patricia, muchas gracias. A ver, Concepción, le escuchamos su opinión. Asunción, ¿puede encender su micrófono, por favor, para escucharle? El sueldo es el 10% la asignación familiar, disculpe, es el 10% del sueldo del trabajador y está asignado mensualmente. Muchas gracias, Concepción. A ver, agradecemos a sus dos compañeras que han participado de manera voluntaria. Bien, ahora vamos a detallar y vamos a un poco más aclarar los conceptos que nos han brindado. Si bien es cierto, la asignación familiar nos indica la ley 25.129, ley de asignaciones familiares. ¿Y qué precisa esta ley, señores? Que todo trabajador tiene derecho ¿a qué? A gozar del 10% de la remuneración mínima vital. ¿Y cuál es esa remuneración mínima vital? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la remuneración mínima vital del año 2023? 25. ¿Cuánto es? 1025. Muy bien. 25. Perdón, sí, correcto. La remuneración mínima vital de este año 2023 es 1025. Muchas gracias por participar. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos precisa esta ley 25.129? Nos indica que la asignación familiar va a ser el 10% de la remuneración mínima vital. Volvemos a indicar, ¿cuánto es esa remuneración mínima vital? Es 1025. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que siempre será 102.50 esa remuneración mínima, la asignación familiar, o habrá una variación. ¿Qué sucede si mi sueldo es 3.000 soles? Mi asignación familiar, ¿qué importe será? 300. ¿Será 300? ¿Qué opinan los demás? ¿O será el 10% de la remuneración mínima Se vital? mantiene porque es de acuerdo a la remuneración básica vital. Correcto, señores. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, a ver sus micrófonos, por favor, les voy a agradecer que los apague. Exacto, como dice su compañera. Y según lo que dice la ley de asignación familiar, precisa que siempre va a ser el 10% de la remuneración mínima vital. Vuelvo a indicar, la remuneración mínima vital es 1025. Entonces, así yo gane 2.000, 3.000, 5.000, el importe N que yo pueda tener como remuneración, siempre será el 10%, 102.50. Bien, hasta ahí está claro, señores. Ahora, ¿qué más nos dice la ley de asignaciones familiares? También nos dice lo siguiente, ¿podrán gozar todos de este beneficio? No, no podrán gozar todos de este beneficio. De este beneficio solamente van a ser, ¿para quiénes? Para los que tengan hijos menores de 18 años. ¿Solamente será para ellos? No. Además, la ley también nos dice que este beneficio será para aquellas personas que sus hijos estén estudiando en una institución superior hasta los 24 años. ¿Y qué sucede si esta persona tiene este trabajador que se encuentra en planilla y tiene un hijo que tiene 25 años y aún continúa en estudios superiores? ¿Podrá seguir beneficiándose de la asignación familiar? No, la ley dice hasta los 24 años. Sí, David, ¿cuál es su consulta? Sí, David, buenas noches. Una consulta. buenas Sí, noches, buenas noches. sí.
Sí, una duda. Ejemplo, habla acerca del 10% del sueldo mínimo vital, pero en este caso si es una empresa particular y trabajan con misiones, ejemplo, puede ganar 4.000, 5.000 soles, y él no maneja un sueldo mínimo vital. En este caso, ¿cuál sería el monto de la asignación? Como le vuelvo a indicar, la remuneración el beneficio por asignación familiar siempre va a ser el 10% de la remuneración mínima vital, que es 1.025, así usted gane el importe que gane. Así su importe de su remuneración sea número N, si sea 4.000, 5.000, y siempre y cuando usted tenga hijos menores de 18 años o sus hijos se encuentren estudiando o cursando, pues no, en una institución superior hasta los 24 años de edad sus hijos. Ahí usted va a poder continuar con este beneficio de la asignación familiar. Además, también la ley dice que para aquellas personas que tienen hijos con ciertas discapacidades, también van a gozar de este beneficio de manera ilimitada, pues no hasta que tengan 24, va a ser constante este beneficio para estas personas que tengan hijos con alguna discapacidad y que obviamente esto tenga una evidencia, ¿no? De algún documento médico que acredite o que sustente o evidencie ello, ¿no? Bien, aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Bien, ¿alguna duda hasta acá, señores? ¿Cuál es el importe de la asignación familiar? Todo claro. Perfecto, perfecto. Entonces, ya tenemos claro que la asignación familiar siempre va a ser el 10% de la remuneración mínima. ¿Todos podrán gozar de este beneficio? No. Una vez más, les digo que quienes van a gozar de este beneficio serán solamente aquellas personas que tengan estos tres momentos, ¿no? Que tengan hijos menores de 18 años, número uno. Número dos, que sus hijos se encuentren cursando estudios superiores hasta los 24 años. Y número tres, que tengan hijos con alguna discapacidad, ¿no? Y que tengan como evidencia algún documento por algún médico, ¿no? Es en estos tres casos que van a gozar de esta asignación familiar. ¿Correcto? Bien, continuamos con el siguiente punto. ¿Cuál es el otro beneficio que tienen los trabajadores? Gratificación. La gratificación es un beneficio por el cual gozan todo trabajador que se encuentre en planilla. ¿Y cuándo va a gozar de este beneficio? En el mes de julio y en el mes de diciembre. Bien, ahora, ¿y en qué fecha? ¿Siempre va a ser el 15 de julio? No, señores, la gratificación puede ser depositada a la cuenta de cada trabajador, su cuenta sueldo, desde el 1 de julio hasta el 15 de julio. En el otro momento va a ser que sea depositada el 1 de diciembre hasta la quincena de diciembre. Esas son las fechas que se indican para el depósito de la gratificación. ¿Y cuánto va a ser esta remuneración de la gratificación? Ahora vamos a ver los casos prácticos. Bien, pero ¿qué más sabemos aquí de la gratificación? ¿Qué más señala aquí? Nos dice que el Decreto Supremo 013-2013 produce todo trabajador que se encuentre en una pequeña empresa tendrá este beneficio de la gratificación en un 50% de su remuneración. Y entonces, ¿cómo yo voy a saber si es una pequeña empresa o una microempresa? ¿No? Porque acá, según lo que nos indica la diapositiva, nos dice que los trabajadores que se encuentren en microempresa no tienen este beneficio. ¿Y yo cómo voy a saber? Me dirán ustedes, ¿no? Por eso yo inicié mostrándoles a ustedes el contrato de trabajo, ¿no? Al inicio les compartí, les dije que tenemos diferentes tipos de contrato de trabajo. Por eso que ustedes como colaboradores, cuando ustedes van a tener el día de la entrevista, tienen que leer ese contrato, ¿no? Muchos firman y no leen. No saben si están pues ingresando a una pequeña empresa o a una microempresa. Es muy importante leer el contrato porque en el contrato se va a detallar todos los beneficios que por ley a ustedes les va a corresponder. Una vez firmado y colocado la huella, pues obviamente ya no hay lugar a reclamo porque ustedes ya están aceptando, ¿no? Trabajar en esta empresa. ¿Qué más nos dice aquí? En el caso del sector público, para las empresas que se encuentran, para aquellas personas que se encuentran laborando en el sector público, ellos no van a tener gratificación,
ellos van a recibir un aguinaldo. Y este aguinaldo tiene un monto de ¿cuánto? De 300 soles. ¿Y dónde indica esto? Esto según la ley 31638, que precisa en el artículo 7.1, inciso A. Bien, todo trabajador que labore en el sector público tendrá un aguinaldo de 300 soles. ¿Hasta aquí está claro, señores? Perfecto. Bien, entonces aquí ya tenemos claro cuáles son las gratificaciones y en estos dos momentos. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Además de ello, para que este trabajador pueda gozar de este beneficio, es sí o sí un requisito primordial que este trabajador se encuentre como mínimo un mes laborando. Pero, profesora, ¿qué sucedería si este trabajador solamente ha tenido 29 días? ¿Podrá gozar? Porque por un día no creo que le vayan a no dar ese beneficio. Correcto. Y la ley es bien precisa y dice 30 días haber laborado en la empresa para gozar de este beneficio de la gratificación. Bien, entonces vamos a ver los casos prácticos. ¿Qué sucede si este trabajador, ¿no?, se encuentra en planilla y nos dice que sí cuenta con e-salud? Ah, pero todos los trabajadores gozan de e-salud, me dirán ustedes. No, señores. No todas las empresas tienen a sus trabajadores solamente en e-salud, sino que hay algunas empresas que dan otros ciertos beneficios, ¿como cuáles? Hay trabajadores que se encuentran en EPS. Vamos a ver también ese caso. Bien, pero ahora, perdón, vamos a ver en sí aquellos trabajadores que se encuentran en e-salud. Entonces, ¿cuánto es la remuneración de este trabajador? La remuneración de este trabajador es 2.000 soles. Bien, pero ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que la gratificación se le va a agregar el 9%, llamada bonificación o gratificación extraordinaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como su remuneración es 2.000 soles, yo a estos 2.000 soles de remuneración que tiene este trabajador, le vamos a calcular el 9%. ¿De qué? Llamada bonificación o gratificación extraordinaria. En este caso, según el ejemplo, si le calculamos el 9% a 2.000, ¿cuánto será, señores? ¿Cuánto será? 2.180. 180. 180 soles va a ser esta bonificación o gratificación extraordinaria que va a tener este trabajador. Pero ahí no termina, ¿no? La ley dice que a su remuneración hay que agregarle esta bonificación o gratificación extraordinaria. Entonces, ¿cuánto va a recibir ese trabajador de gratificación? Va a recibir 2.180. 2.180. Correcto. Pero siempre y cuando, ¿cuánto va a recibir 2.180? Ahora bien, sabemos que la gratificación se va a pagar ¿en qué meses? ¿Dijimos en qué meses, señores? Diciembre. Julio y diciembre. Julio y diciembre. Correcto. Entonces, ¿cuál va a ser el primer periodo? El primer periodo va a ser que el trabajador se encuentra laborando desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Si el trabajador ha laborado del 1 de enero hasta el 30 de junio, pues va a percibir una remuneración más su bonificación, que es el 9% completa. ¿Cuándo? La quincena de julio. ¿Cuál es el segundo tramo? El segundo tramo va a ser que el trabajador se encuentra laborando ¿de qué periodo? Del 1 de julio, ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. Si este trabajador labora todo ese segundo periodo, va a percibir una gratificación completa. ¿Cuándo? La quincena de diciembre. Entonces, ¿pero qué sucede si este trabajador ingresa a laborar? A ver sus micrófonos, por favor. ¿Qué sucede si este trabajador ingresa a laborar en el mes de febrero? Entonces se le pagará o será el cálculo de manera proporcional, ¿no? Por los meses que está laborando. ¿Y se puede contar por días? No, la gratificación se cuenta por meses, no se van a considerar los días. ¿Qué sucede si este trabajador ingresa a laborar un 15 de febrero?
¿Calcularemos esos 15 días de febrero para la gratificación? No, no lo vamos a calcular. Vamos a calcularlo a partir de ¿cuándo? Marzo, abril, mayo, junio. ¿Y qué más? ¿Qué más, señores? ¿Contabilizaremos julio? No, Sí. solamente junio. No. Sí, No, solamente hasta junio. A ver, nuevamente. ¿Cuál es el primer tramo? ¿Cuál es el primer tramo para el cálculo de la gratificación? De Del enero. primero hasta Junio. hasta el 30 de junio es el primer tramo. ¿Cuál es el segundo tramo? Del 1 de julio ¿hasta cuándo? 31 Hasta ¿31 de diciembre? 30 de noviembre. Correcto, hasta el 31 de diciembre. Y si contamos cuántos meses tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ahí tenemos 6 meses. Si nosotros laboramos los 6 primeros meses del 1 de enero al 30 de junio, vamos a recibir una gratificación completa, la quincena de julio. Si nosotros laboramos en el segundo tramo, desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vamos a percibir una remuneración en diciembre completa. Pero ¿qué sucede en este ejemplo que les estoy indicando? ¿Qué sucedería si este trabajador ingresa a laborar a la empresa con fecha 15 de febrero? En julio, les pregunto, ¿percibirá una remuneración completa? No, no, no no. ¿Cuántos? recibe. No, correcto, recibe. no va a percibir esa remuneración completa. ¿Cómo se hará el cálculo? A ver, David, ¿cuántos meses se contabilizará para su cálculo de gratificación? Lo escuchamos, adelante, David. Sí, 6 meses. Sobre esto, una consulta. Y en el periodo vacacional, en este caso, se negocia también con un tiempo, el periodo vacacional. A ver, David, ahorita estamos calculando la gratificación. Las vacaciones las vamos a ver más adelante. Bien, también vamos a tratar las vacaciones. Ahorita estamos enfocados en gratificación. Claro, pero también es un mes, ¿no? Que no se elabora en ese caso, pero se percibe. Claro, en el caso de las vacaciones, sí. Igual les voy a explicar más adelante. Bien, te agradezco tu pregunta. Sí, Concepción. Bueno, en este caso, como usted decía, si entra el 15 de febrero, no es computable, ¿ah? Se hará del mes de marzo, abril, mayo y julio. Su gratificación. Correcto. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien tiene alguna opinión adicional o discrepa de lo que ha dicho su compañera? Es correcto. Es correcto. Correcto. Y en el caso que este trabajador ingrese a laborar el 2 de diciembre, ¿percibirá gratificación? No, No, Miss. no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Porque señores? no es el mes completo. Porque le va a Porque contar tiene- ya. Correcto, porque este trabajador tiene que, mínimo, como dice la ley, es un requisito primordial que este trabajador se encuentre laborando como mínimo un mes, ¿no? Entonces, aquí hemos dado un primer caso, en el caso si este trabajador pues cuenta con el salud. Ahora vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué nos dice aquí en el siguiente caso? Nos dice caso número 2. ¿Qué sucede si este trabajador se encuentra en EPS? ¿Pero qué es EPS? Me dirán ustedes. Es el seguro que empresas privadas de salud. ¿Qué pasa con el EPS? Hay ciertas empresas, sus micrófonos, por favor, les voy a agradecer que lo apaguen, bien, para que no puedan interferir. Tengan cuidado, por favor, verifiquen ello. ¿Qué sucede? Hay ciertas empresas que contratan a estas aseguradoras, ¿como cuáles? RIMAC, Pacífico, Mafre, ¿no? En el mercado tenemos diferentes aseguradoras. Entonces, estas empresas contratan los servicios de estos. A ver. Ya, entonces, contratan los servicios de estas aseguradoras para brindar a sus trabajadores de manera voluntaria, en algunos casos, este costo que les va a cobrar a cada trabajador, lo va a asumir el trabajador. Quien asume este costo es el trabajador. En otros casos, las empresas lo asumen al 100%. ¿Y qué quiere decir ello? Ello quiere decir que el trabajador se puede atender en cualquier clínica que el plan
de la aseguradora les brinde, ¿no? Y claro, hay un importe de copago cuando van a ir a atenderse a determinada clínica. ¿Qué quiere decir? Si este trabajador acepta el EPS, ¿ya no se puede atender en e-salud? Exacto. Si ya se atiende en EPS, salvo en casos de emergencia, se podrá atender en e-salud. Pero cuando es para sacar citas o de manera voluntaria, no lo podrá hacer en e-salud porque no le van a atender, ya que cuenta con su EPS. ¿Hasta aquí está claro ese punto de la EPS o alguien tiene dudas? Una consulta acerca de la EPS también afecta en este caso a los familiares directos, ¿no? En este caso, As- esposa, hijos también. Sí, aquí les voy a hacer respondiendo a la pregunta de su compañero David. Aquí el EPS, o ustedes pueden asegurar a quién, a sus esposas y a sus hijos menores. Pero hay algunos que consideran esposa las convivientes. Ese es un tema que les voy a explicar ahora. ¿Bien? ¿Qué sucede? Hasta hace años atrás, hasta hace 5 o 6 años atrás, nosotros podríamos asegurar a nuestras convivientes o a nuestros convivientes, viceversa. Bien, hoy en día, hoy por hoy, desde hace 5 o 6 años ya no se puede hacer ello. Esta persona tiene que estar casada o tiene que tener el certificado de convivencia. ¿Y dónde se obtiene este certificado de convivencia? En una notaría. Ahí en la notaría este certificado de convivencia tiene un número. Ese número es el que nosotros vamos a colocar cuando damos de alta o ingresamos al conviviente. Bien, eso también les voy a compartir más adelante cómo dar alta y baja a los trabajadores, y lo vamos a ver no ahora, en una sesión más adelante. Entonces, para aquellas personas que deseen asegurar a sus convivientes, tienen que tener este documento de convivencia, de lo contrario no lo podrán asegurar. Bien, a ver, Topalaya, ¿cuál es su consulta? Mis buenas noches. Yo tengo Buenas una duda. noches. Dijo hace un momento Sí, que son computables los meses en la gratificación, pero yo tengo entendido y he visto en boletas en muchas empresas y a mí también me ha pasado personalmente que también los días están dentro, así por ejemplo, ¿no? Si usted dice que el periodo es de enero a junio, si el trabajador entró el 15 de junio, ¿qué se hace con esos 15 días también se le cuenta la gratificación? Porque como le digo, personalmente a mí me ha pasado. Y sí, se me ha considerado. Ahorita estaba buscando por ahí, googleando un poco, y veo que sí, también lo consideran. Entonces, eso es mi duda, ¿no? Lo que usted dice. ya, ahí les voy a explicar algo. La ley dice que se contabiliza por mes completo, ¿ya? Pero, así como la ley lo precisa, también los empresarios tienen la libre disposición de poderle dar el beneficio a este trabajador, como en el caso de su empresa, ¿no? Mientras que el empresario cumpla con lo que indica la ley, en este caso de pagarle o que el trabajador tenga el mes completo, está cumpliendo con lo que indica la ley. Pero es de manera voluntaria, si desea el empresario o el empleador en este caso, asumir o considerar esos 15 días. La ley no le va a decir que no lo haga. Mientras que él llegue y cumple con lo que indica la ley, si el empleador desea pagarle esos 15 días de gratificación, lo puede hacer, como es el caso de la empresa donde usted labora. Pero la norma indica que debe ser mes completo. Bien, en algunas empresas sí lo consideran esos días, pero la ley no te exige, no exige la ley. Perdón, ¿podría compartirnos la ley como más o menos para darle una lectura por ahí? Bueno, personalmente, ¿no? Igual me gustaría tener la información Aquí más clara. está. Puede leer el Porque, Decreto Supremo 13-2013 de Produce. ya, ¿lo está mandando por el chat? ¿Por dónde está? Aquí lo puede usted visualizar, lo estoy compartiendo en la diapositiva. Ah, ok, ya lo veo. Ya, Bien, ahí lo voy a leer. Gracias. bien. A ver, Giovanna, ¿cuál es su consulta? Buenas noches, me hizo una consulta. Usted Buenas mencionó noches. sobre el certificado de convivencia. Lo que pasa es que yo tengo una pareja que está trabajando ahorita con planilla y yo soy, o sea, conviviente porque no me he casado. ¿Y qué necesito para realizar el certificado, ir a un notario o algo así? Sí, el certificado de convivencia, ese costo va a depender de dónde se encuentre ubicada la notaría. Tengo entendido por acá por Independencia
está entre 800 y 1.200 soles. No, usted sea persona con la copia de su DNI y algún recibo de luz o de agua del domicilio donde ustedes estén viviendo, se acercan con estos documentos y van a hacerles llenar algunos formatos de la misma notaría y en un plazo de 7 días hábiles le están entregando este certificado de convivencia, ¿no? Como les indiqué, este certificado de convivencia tiene un número. Ese número nos va a servir a nosotros que trabajamos en gestión de talento, pues dar de alta al conviviente, ¿no? De lo contrario, no podemos dar de alta a los trabajadores, a los convivientes de los trabajadores. Ese es el costo. Ahora, muchos asumen también o toman la decisión, pues, de casarse, ¿no? Como ustedes sabrán, hay matrimonios comunitarios. Los matrimonios comunitarios están, pues, en un valor de 80, 100 soles. Va a depender también de la municipalidad que ustedes elijan. Bien, Ok, Miss, pero muchas gracias. ¿alguna otra consulta? Bien, entonces aquí vamos a ver el siguiente caso. En el caso de que nos encontremos en EPS. Su remuneración va a ser de 2.000 soles. ¿Y qué va a suceder acá a diferencia de esa alumno? Aquí su bonificación no va a ser del 9%. Aquí su bonificación va a ser del 6.75%. ¿Pero por qué? ¿Por qué a diferencia del caso anterior que era el 9%, la bonificación va a ser ahora 6.75%? ¿Por qué? Porque se encuentra en EPS. Bien, entonces, ¿cuánto es su bonificación o su gratificación extraordinaria en este caso? Va a ser 135. Entonces, ¿cuánto va a percibir ese trabajador, ya sea en julio o diciembre, que haya cumplido con sus 6 meses de labores? Va a ser 2.000 más 135, será 2.135, es el importe que va a percibir este colaborador, que se encuentra en EPS. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Sí, profesora. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos un tercer caso. En el tercer caso dice, si un trabajador ingresa a laborar un 25 de abril del 2023 con una remuneración de 1.500 soles, hacer el cálculo de esta gratificación. ¿Cuántos meses ha trabajado se le va a considerar a este trabajador? ¿Cuántos meses, señores? 2 meses. Los meses de mayo y los meses de junio, ¿cierto? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí. Sí, Bien. Entonces, ¿cuánto es su remuneración? Su remuneración va a ser 1.500. Pero, ¿por qué lo está dividiendo entre 6? ¿Por qué lo estaré dividiendo entre 6, señores? ¿Por qué? ¿Algún voluntario que levante la mano? Geraldine, ¿por qué lo estamos dividiendo entre 6? Miss, porque la gratificación son 6 meses trabajados. En este caso, como ha trabajado 2, para poder sacar la cuota por mes. La cuota no, estamos haciendo en forma proporcional, ¿cierto? Para hacer el cálculo en 2 meses. A ver, David, me parece que deseas participar. ¿Puedes levantar la mano? ¿O alguien adicional que desee participar? Vean levantando la manito para poder participar y no se haga, pues no todos comenzamos a hablar sí, Topalaya. Es correcto, como dijo la compañera, ¿no? El periodo corresponde o comprende 6 meses. Entonces, de acuerdo al sueldo, se divide por el periodo comprendido que son 6 meses, en este caso que vendría a ser 250 por cada mes. Y como el trabajador solamente elaboró 2 meses completos, entonces se le multiplica por los 2 para que el monto que salga es el monto que se tenga que pagar por gratificación. Correcto, ¿no? No se pueden considerar esos, del 25 al 30 de abril lo podemos considerar, no, esos días no se considera según lo que dice la norma, ¿no? ¿Qué más decimos? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser su remuneración? Aplicaremos el 9%, ¿a qué importe? ¿A 500, a 250 o a 1.500? Al 500. Voluntarios, Concepción. Sí, el importe que se aplicará, la bonificación será 500 por los 2 meses trabajados. ¿Y por qué no a los 1.500? No, porque solamente entró el 25 de abril y solamente le están dando una proporción del mes de mayo y junio. Correcto. Entonces, por eso que fue dividido entre 6
y multiplicado por 2 meses, que son 500. Correcto, correcto. Es así, señores. Entonces, el cálculo de esta bonificación o gratificación extraordinaria va a ser en base a ¿qué? A los 500, ¿no? A los 500 le vamos a sacar. ¿Sí, Rosemary? ¿Deseas participar? Rosemary Robledo. Entonces, vamos a calcular cuánto, el 9% a cuánto, a esos 500 que hemos nosotros sacado de manera proporcional en base a los 2 meses. ¿A los meses de qué? De mayo y de junio, ¿cierto? Entonces, la remuneración base, que es 500, más su 9% de los 500 soles, va a ser 45 soles. 500 más 45, el trabajador va a percibir ¿cuánto? 545. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha va a recibir esta gratificación, los 545? En Julio. julio. En En julio. julio. ¿Podrá recibirlo el 20 de julio? No, tiene que ser máximo hasta el quincena. Tiene que ser máximo. ¿Y qué sucede si este empleador no abona esa gratificación? ¿Qué sucede? Sí, va una sanción. Hay una sanción, hay una multa siempre y cuando, bueno, es una FIL, pues lo fiscalice, ¿no? Y si por ahí tiene suerte esta empresa, pues tiene derecho a pagarle la gratificación más los intereses que ha generado por esos 5 días, en el caso que le pague el 20 de julio, ¿no es cierto? No le podría pagar los 545, sino más intereses, porque ya va generándose los intereses diarios. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo claro el tema de gratificación? ¿Alguna consulta adicional el tema de gratificación? ¿Alguien tiene alguna duda, algo no quedó claro para pasar al siguiente punto? Bien, entonces ya hemos hablado de cuáles son esos beneficios que tienen hasta ahora los trabajadores. Asignación familiar. ¿Qué más? Gratificación. Y ahora, María, dígame. Mis buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Yo deseo saber con respecto a la bonificación del 9% es con respecto a e-salud. Sí, a esa luz. Eso, sí, dígame, le escucho. Cuando usted se encuentre en salud, usted va a gozar del 9% de esa bonificación o gratificación extraordinaria. Pero si usted se encuentra en EPS, ya no va a ser el 9%, ¿será cuánto? El 6.75%. Miss, y esto siempre se recibe en estos meses que corresponden a la gratificación, ¿correcto? Claro, si usted ha trabajado del 1 de enero hasta el 30 de junio, usted va a percibir del 1 al 15 de julio, va a recibir una gratificación completa, ¿no? Como bien dijimos, su remuneración más el 9%. La suma de ambos, ese va a ser el importe de su gratificación. Ahora, si usted ha trabajado solo 2, 3 meses, según los ejemplos que hemos compartido, pues recibirá de manera proporcional al tiempo que usted ha laborado. Si trabajó 2 meses, se va a hacer el cálculo por 2 meses. Correcto, Miss. Usted trabaja en e-salud. ¿Trabaja en una empresa y cuenta con e-salud o con EPS? Con e-salud. Correcto. Entonces, tiene que hacer el cálculo ahí de su bonificación o gratificación extraordinaria con el 9%. Bien. Está bien, gracias. Entonces, ya hemos hablado aquí de gratificación, ¿no? Hemos puesto 3 ejemplos. Y ahora, ¿cuál es el siguiente beneficio que a nosotros nos corresponde por ley? María, ¿tienes otra pregunta? No, Miss, voy a bajar María. la mano, disculpe. Ok. ¿Cuál es el siguiente? Aquí tengo algunas personas que se encuentran en el chat. Ah, bien. Entonces, aquí tenemos otro beneficio que es CTS. ¿Y qué es CTS? Es compensación por tiempo de servicio. ¿Y qué es entonces? Perdón. La CTS decimos que es un beneficio que le corresponde a todo trabajador que se encuentra en planilla. Pero, ¿y algunas personas que se encuentran con recibo por honorario gozan de estos beneficios? Pregunto a la sala. No. No. No,
no le corresponde estos beneficios, porque bien claro indica acá, ¿no? A todo trabajador que se encuentra en planilla. Entonces, este CTS no le va a corresponder a aquellos trabajadores que laboran durante un tiempo parcial o part-time. No le va a corresponder este beneficio. ¿Qué más? ¿A quiénes más? A los que se encuentran en la microempresa, ¿no? ¿Y cómo son los depósitos? Los depósitos van a ser 2 veces al año. La CTS se deposita ¿cuándo? En el mes de mayo, la quincena de mayo. ¿Y qué otro mes? La quincena de noviembre. Y puede ser depositado del 1 de mayo al 15 de noviembre o del 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre. ¿Bien? Ahora vamos a ver, ¿qué más? ¿Cómo se calcula esta CTS? Para ello hay que tener en cuenta su sueldo, cuál es el importe de este sueldo, ¿no? Que cada uno, pues, ¿no? Goza de, si es que goza o no goza de asignación familiar, porque para el cálculo de CTS hay que adicionar la asignación familiar. ¿Qué más? Nos dicen que hay que calcular el sexto de la gratificación. Pero ¿y si no tuvo gratificación? Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué va a suceder con aquellas personas que no tienen esa gratificación? ¿Gozarán o no gozarán? ¿O será el cálculo con su remuneración actual? Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos el primer caso. ¿Qué dice en este caso? Dice, a ver, Susana es una trabajadora que está en planilla. ¿Qué más dice? Y tiene una remuneración fija mensual de 3.000 soles, asignación familiar y gratificación de julio. ¿Por cuánto? ¿Cuánto fue su gratificación? Fue de 3.102.50. Calcular su CTS. ¿Cómo vamos a calcular su CTS? De la siguiente forma. Su remuneración es 3.000 soles. ¿Su asignación familiar estará bien que sea 102.50 o ahí yo he cometido algún error? Está ¿Qué bien. opinan? Está correcto. Está bien, está correcto. Ya. Entonces la remuneración es 3.000 más su asignación familiar que es 102.50, tenemos que es 3.102.50. ¿Correcto hasta ahí? Pero ¿qué más nos dicen? La CTS nos dice que se le va a calcular el sexto de su gratificación. ¿Cuánto fue la gratificación de Susana? ¿Cuánto fue su gratificación de Susana en julio? 517.03. No, su gratificación de Susana, ¿cuánto fue? 3.102.50. 3.102.50. La gratificación de Susana fue 3.102.50. Pero ¿por qué usted, profesor, ha puesto que le ha dividido entre 6? ¿No sería 517.03? A ver, alguien que desee participar u opinar, voluntarios, levanten su mano. Giovanna, te escuchamos. Sí, mis es por el sexto de que se considera del cálculo de CTS. O sea, es la suma de tu remuneración más, más la asignación familiar, que es 3.102, y a ese 102.50, y a ese importe le sacas el sexto, un sexto del importe de tu gratificación con tu asignación familiar, que sale 517.03. Giovanna, entonces tú me dices que estos 3.102.50 entre 6, que sale 517.03, ¿es de tu remuneración? ¿Eso es lo que Ese me es de tu dices? ese es el cálculo para agregarlo de tu CTS, o sea, los 3.102.50 más los 517.03 sería en total tu cálculo de CTS 3.619.53. Ya, gracias, Giovanna. A ver, ¿alguien más que desee opinar? Milagros. Los 517.3 es el cálculo que se obtuvo para saber cuánto es la gratificación, porque primero se está sacando el sueldo base que es 3.000, el siguiente punto fue la asignación familiar que ya está arriba, que es 102.50, el siguiente punto que se ha sacado es para saber cuánto de gratificación le corresponde, ¿no? A ver, ¿alguien más? Gracias, Milagros. ¿Alguien más desea opinar? ¿Algún voluntario más? Giovanna.
A ver, señores, nuevamente vamos a leer el ejercicio, ¿ya? Vamos a leer nuevamente. Me parece que aquí no ha quedado claro. El caso 1 dice, Susana es una trabajadora que está en planilla. Tiene una remuneración. ¿Sí? ¿Quién desea participar? García. A ver, si desean participar, por favor, levanten sus manitos y participan, ¿ya? Entonces, acá dice que Susana es una trabajadora que está en planilla. Entonces, por ende, se le corresponde CTS porque está en planilla. ¿Qué más dice? Tiene una remuneración fija mensual de 3.000. Su remuneración es 3.000. Pero, aquí dice, tiene una asignación familiar. Ah, si tiene una asignación familiar, ¿qué quiere decir ello? Que si tiene asignación familiar, su remuneración no va a ser 3.000, sino su remuneración base va a ser 3.000 más la asignación familiar, que es 102.50. Eso lo tenemos claro todos, ¿cierto? ¿De dónde sale 102.50? Entonces, su remuneración base va a ser 3.102.50. Hasta ahí estamos claros. Pero, ¿qué más dice? Seguimos leyendo. Y dice, y gratificación de julio de 3.102.50. Ah, pero ¿qué cosa me dijo la norma? ¿Qué cosa me dijo la norma cuando estábamos explicando? A ver, vamos a retroceder. ¿Qué dice? Podemos leer, perdón, estoy un poco mal de la garganta, disculpen. Acá, ¿qué dice la norma? La norma dice, su sueldo base sin descuentos. ¿Qué más? Se le va a adicionar a ellos su asignación familiar. ¿Y qué más dice? 1/6 de su gratificación. ¿O dice 1/6 de su remuneración? No, no es cierto, señores. Dice que va a ser 1/6 de su gratificación. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar al caso práctico. No es por gusto que acá se ha puesto que su gratificación de julio es 3.102.50. No es por las puras. Es porque me va a servir a mí para sacarle el 1/6 de su gratificación. Estos 3.102.50 que ven ustedes aquí, estos de acá, que dice gratificación 3.102.50, es porque su gratificación es 3.102.50. De ahí vienen esos 3.102.50. Estos 3.102.50 que está al costado de gratificación no es el importe de su remuneración que está aquí arriba, por si acaso, señores. Esto quiero que quede bien claro para que ustedes puedan hacer sus cálculos de manera correcta. Volvemos a repasar. La remuneración es 3.000 más su asignación familiar nos sale 3.102.50. Ahí tenemos esa remuneración base. Ahora dice, la ley dice, le calculará el 1/6 de su gratificación. ¿Cuánto es la gratificación de julio según el caso práctico? Es 3.102.50. A ese importe le voy a sacar el 1/6. Ahora sí, ¿cuánto es el 1/6 de la gratificación? ¿Cuánto es, señores? Creo que se están durmiendo. 517.03. Ese es el importe ¿de qué? Del 1/6 de la gratificación. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que su remuneración base, ¿cuánto es? 3.102.50. ¿Qué más se le va a calcular? ¿Cuál es ese beneficio por la CTS? Que es el 1/6 de su gratificación. ¿Cuánto es el 1/6 de su gratificación? 517.03. Entonces ahí tenemos que si, perdón, que si sumamos 3.102.50 más 517.03, estoy obteniendo ¿cuánto? 3.619.53. ¿Esa será su CTS? No, No. esa no es la CTS que se va a percibir, porque la ley dice que será, por CTS será un sueldo al año, donde 50% se dará ¿cuándo? La quincena de mayo, y el otro 50% se dará ¿cuándo? En la quincena ¿de qué mes? Noviembre. De noviembre. Entonces, si este trabajador labora del 1 de enero al 31 de diciembre, todo un periodo completo, ¿qué quiere decir? Que va a recibir un sueldo al año por
calculando esta Estación CTS, que va a ser 3.619.53. Pero como le voy a depositar el 50% en mayo, profesor, entonces fácil, usted divídalo. ¿Por qué hace esa fórmula 3.619.50 entre 12 por 6? ¿Por qué mejor no lo calcula usted 3.619.53 entre 2? No, porque así no es, señores. Porque ¿qué va a suceder si este trabajador está laborando solo 4 meses? ¿Podré dividirlo entre 2? No, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula que les he dejado en la parte inferior, que dice 3.619.53 entre 12 meses, teniendo en cuenta que este trabajador laboró ¿de cuándo? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Perfecto. Entonces, lo voy a dividir entre 12 meses, por 6 meses, porque ¿cómo se va a contar la CTS? El cálculo se hace noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son 6 meses. ¿Por qué? Porque de ahí voy a pagar la CTS, ¿cuándo? La quincena de mayo. No puedo contar mayo ahí, para el primer grupo o para el primer tramo. ¿Cuál sería el segundo tramo? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que están los 6 meses. ¿Pagando cuándo la CTS? En noviembre. Bien, entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Sí, Francesca, la escuchamos. Sí, muy buenas noches. Tengo una consulta. Entonces, siempre la fórmula va a ser entre 12 inicialmente y lo que va a variar es la cantidad de meses que pueda tener el colaborador. Pero siempre inicialmente es entre 12, puede ser por 2 meses, por 4 meses, por 5 meses, ¿no? Eso va a variar, pero siempre es entre 12 por la cantidad de meses. Por la cantidad de meses. Hay que calcular los meses, que hay que tener mucho cuidado ahí, porque acuérdense que la CTS se paga un sueldo al año. Claro. Bien. Ya me. ¿Alguna otra consulta, Mendoza? Una consulta, Miss. Siempre se va a dividir entre los 12 meses, ¿no? Que sabemos que también lo está multiplicando por los 6 meses, que es como mínimo para la gratificación. Siempre va a ser esa A ver. multiplicación. Estamos aquí calculando la CTS. Si tú me hablas la gratificación que está aquí arriba, la ley indica que se le dará al trabajador 1/6 de la gratificación. 1/6. Pero ¿qué pasa si el trabajador no percibe gratificación? ¿Gozará de este 1/6 de gratificación o no? ¿Qué opinan? No. No. No, no va a gozar de ese 1/6 de gratificación porque no la percibió. Ah, ya, Me Miss. dejo entender. No Sí. tengan claro estos jóvenes para toda la sala que esta gratificación es 1/6 de la gratificación, no es 1/6 de la remuneración. No hay que equivocarse ahí, ¿ah? Bien, eso sí que quede bien claro. No vayan a calcular el sexto en base a la remuneración. Vuelvo a indicar, es 1/6 de su gratificación que percibió en el periodo anterior. Bien. A ver, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Bien. Yo les recomiendo a ustedes, señores, para todos los cálculos de estos beneficios sociales, no se mecanicen, ¿no? Yo les sugiero siempre que lo analicen. Van a ser mejores profesionales cuando ustedes lo analicen. No se mecanicen con las actividades, ¿no? Analicen por qué sería entre 12, por qué sería por los meses. Analicen siempre la situación y lean o cada caso de cada trabajador es diferente, ¿no? No siempre todos van a ingresar en el primero, de repente algunos ingresan el 15, el 10, el 20. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Conozco ciertos con las personas que trabajan en el área de gestión de talento y creen que porque tienen la fórmula hay muchos errores cuando jalan la fórmula. Hay que tener cuidado, hay que revisar trabajador por trabajador, ¿no? Hay algunos que ya cesaron y le sigue calculando la CTS o la gratificación. Conozco muchos de estos casos, ¿no? O hay algunos que, como les digo, ya cesaron y no realizaron la baja, que vamos a verlo más adelante también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no mecanizarse, analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Siempre pregúntese, ¿y por qué sería esto? Ay, si lo hago de esta forma,
Entonces, ustedes mismos se van a ir organizando cuando desarrollen el cálculo de la planilla. ¿Bien? Continuamos con el siguiente caso. ¿Qué dice el siguiente caso? Caso 2. A ver, ¿algún voluntario que desee leer el siguiente caso, caso 2? ¿Quién desea leer el caso 2? Milagros, te escuchamos, adelante. Bien, Paola es una trabajadora que está en planilla y tiene una remuneración fija mensual de 2.000, movilidad mensual de 400 y gratificación del mes de diciembre de 2.000. Calcular CTS. Gracias. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su remuneración de este trabajador o de Paola? ¿Cuánto sería? 2.000, ¿Y por qué no tiene asignación familiar? ¿Qué pasó ahí? porque no indica que tiene hijos. Correcto, porque no indica que tiene hijos. ¿Todos están de acuerdo? Concepción, ¿cuál es su pregunta? Sí, estoy de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? Mientras que no indique que tiene hijos menores, ¿no? No se va a calcular la asignación, no se le va a adicionar a esa remuneración. Entonces, ¿qué sucede aquí, señores? Siguiente. ¿Qué dice la ley? Que se le va a calcular 1/6 de su gratificación. ¿Cuánto es el sexto de su gratificación? ¿Cuánto es para empezar? Ya, discúlpame. ¿Cuánto es la gratificación de este trabajador, de Paola? 2.000. 2.000. Porque lo dice en el ejemplo, ¿no? ¿O es de su remuneración? No, porque lo dice en el ejemplo. Además, la gratificación es un sueldo. Claro, la gratificación de diciembre dice que es de 2.000. ¿Y la CTS de qué mes estamos calculando? ¿De mayo o de noviembre? De ¿De qué mes noviembre. estamos? ¿De noviembre? ¿Qué dicen los demás? Perdón, de marzo, si no me equivoco. Mayo. ¿En qué meses se paga la CTS? Se paga en mayo, y pero noviembre. para el segundo perdón. periodo también se considera desde mayo. En mayo. A ver, voluntarios. ¿La CTS se paga voluntarios en qué meses? Levanten sus manos, por favor. Mayo y noviembre. Correcto. A ver, levanten sus manos. ¿Cuáles son los meses o cuál es el periodo que contiene el primer periodo? Para pagar la CTS de mayo, ¿cuáles son los meses que se consideran? De octubre Giovanna. a abril, profesora. El primero se considera en noviembre hasta De primero de enero hasta... A ver, discúlpenme. Giovanna es la señorita que ha levantado la mano. A ver, Giovanna, solo le escuchamos a Giovanna, por favor. los primeros 6 meses que se consideran es de noviembre hasta abril. Correcto, de noviembre hasta abril. Muy bien, para pagar CTS en mayo. El segundo tramo, ¿cuál sería, Giovanna? Mayo hasta noviembre, hasta octubre. Claro, los otros 6 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ahí tenemos los 6 meses para pagar CTS en noviembre. Hasta ahí está ok. Y yo les pregunto, teniendo lo que ustedes me acaban de explicar, el cálculo de esta CTS, ¿de qué mes es para pagar? ¿En mayo o en noviembre? En mayo. A ver, aquí en el chat me están diciendo del mes de noviembre. A ver, ¿qué opina la sala? ¿De qué mes es? ¿Están ahí, señores, o ya se están quedando De mayo, dormidos? de mayo. De mayo, Miss. ¿Y cómo nos damos cuenta que es de mayo? Porque estamos Ah, sí. utilizando, o según el caso práctico, dice que la gratificación es de diciembre. Por eso yo me doy cuenta que la CTS es para pagarle en mayo. ¿Se dan cuenta? Por eso me doy cuenta yo. Porque acá está indicando que la gratificación es del mes de diciembre. Entonces, continuamos con el caso. ¿Qué más dice acá? Nos dicen que su remuneración de Paola es de 2.000. Ya le hemos calculado el sexto de la gratificación de diciembre, que ella percibió 2.000 soles. Le hemos calculado. ¿Y cuánto nos sale?
Nos sale 333.33. Pero ahí terminaría, ahí no terminaría. Por lo tanto, nos dice que su remuneración es 2.000 soles. Pero ella tiene ese beneficio que le corresponde por ley. La CTS dice que se le dará 1/6 de su gratificación. ¿Cuánto es ese sexto de su gratificación? 333.33. Entonces, el global sería 2.333.33. ¿Ahí terminaría? No, no terminaría ahí. ¿Por qué? Porque la CTS se paga, ¿cuánto? Un sueldo al año, ¿cierto? El 50% en mayo y el 50% en noviembre. Pero vamos a nosotros utilizar nuestra fórmula porque nosotros nos estamos mecanizando, ¿es cierto? Entonces vamos a sacar 2.333.33 entre 12 por los 6 meses, porque Paola trabajó los 6 meses, entonces le corresponde su CTS por esos 6 meses. ¿Cuánto sería la CTS? 1.166.67. Es lo que ella estaría percibiendo. ¿Cuándo? ¿En qué mes? En el mes de mayo. ¿Hasta aquí está claro este caso? ¿Hasta aquí está claro, señores? ¿O aún tienen ciertas dudas? Levanten su mano, por favor, si tienen alguna pregunta. Bien. A ver, me parece que aquí en el chat hay alguna pregunta. Bien, entonces nos vamos... Una consulta. Rosemary, te escucho. ¿La CTS es mes completo o también es considerado los días? No, es por... Aquí la CTS también es considerado por el mes completo. Pero como les dije bien claro, señores, como les precisé, la ley no indica mes completo, pero muchos empleadores, mientras que cumplan con la ley, el empleador desea darle un beneficio de contabilizar esos días, lo puede hacer. No le va a caer ninguna sanción, ninguna multa, mientras que el empleador cumpla con lo que precisa la ley. ¿Bien? Tenemos el siguiente caso. El caso 3. ¿Algún voluntario para que lea este caso? Voluntario, por favor, caso 3. ¿Alguien que nos quisiera colaborar leyendo el caso 3? María, adelante. Carmen es una trabajadora que está en planilla y tiene una remuneración mensual de 1.025. Realizó horas extras en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, percibiendo 60, 80, 100, 90, 70 y 80 respectivamente. Calcular CTS. Ya, muchas gracias. A ver, ¿qué de novedoso podemos ver aquí? ¿Alguien que desee las horas extras? Entonces dice aquí, Carmen es una trabajadora que está en planilla y tiene una remuneración mensual de 1.025. Realizó sus horas extras. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ahí podemos visualizar que están los 6 meses del segundo tramo. ¿Me siguen, señores? Podemos visualizar que ahí tenemos de mayo a octubre, percibiendo su CTS ¿en qué periodo? En el periodo de noviembre. Pero algunos me dirán, ¿y qué pasaría si este trabajador estuviera solamente trabajando 2 meses con horas extras y los demás meses no haya tenido horas extras? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Cómo creen ustedes que se podría realizar ese cálculo? Vamos a explicar. ¿Bien? Entonces tenemos una remuneración de 1.025 de Carmen. Carmen percibe 1.025. Pero dice que por horas extras promedio es de 80. ¿Y cómo han tenido eso? No entiendo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Si tenemos que en mayo ella obtuvo de horas extras 60 soles. En junio, 80 soles. En julio, 100 soles. En agosto, 90. Septiembre, 70 y octubre, 80. Entonces, vamos a sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? El promedio se obtiene sumando las horas extras de los 6 meses de mayo a octubre. ¿Cuánto nos da el total de ello? A ver si me pueden ayudar. ¿Cuánto suma? 480. 480.
Ya. ¿Eso entre cuánto lo vamos a dividir? Entre los 6 Entre meses. 6 meses. Entre los 6 meses. Y ahí me sale ¿cuánto? ¿Cuántas son las horas promedio? 80. 80. De esa forma hemos obtenido las horas extras promedio. ¿Bien? Pero ¿qué sucedería si de repente Carmen solamente tuvo horas extras, como les mencioné hace un momento, 2 meses, en mayo y en junio? ¿Cómo lo haremos? Igual se suma y se promedia entre los 2 meses. ¿Entre los 2 o entre los 6? ¿Qué opinan? Entre 2, porque solo son 2 meses que tuvo horas extra. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien difiere de la respuesta de su compañera? ¿No sería entre Entre 6 y se multiplica por 2, Miss. Entre 6 se realiza. 6 por 2? Pero a ver, miren, por eso una vez más les digo, jóvenes, a todos los de la sala, analicemos un poquito, ¿por qué entre 2? ¿Por qué entre 6? Todo tiene un porqué, pero necesito que ustedes lo analicen, no den respuestas por dar, sino analicen un poco. ¿Por qué en este caso de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que es el segundo tramo, por qué lo ha dividido entre 6? ¿Y por qué si la profesora dice que ahora solamente tiene 2 meses de horas extras, lo va a dividir entre 2? ¿Y por qué no entre 6? A ver, analicen un poco eso. Francesca, adelante, te escucho. Ya, Miss, inicialmente sería entre 6, porque es el pago de la CTS que se realiza 2 veces al año. Entonces, de igual manera, se tiene que calcular entre 6, porque es el periodo que corresponde. Y por 2, porque equivale a los meses que ella realizó, como ejemplo, ¿no? De horas extras, o en todo caso hubiera sido mayor. Pero tiene que ser entre 6 inicialmente, porque ese se está calculando el primer tramo o segundo tramo de pago de CTS. Bueno, de esa manera lo comprendo. Entonces tú dices, Francesca, que sumarías las horas extras de mayo y de junio y lo dividirías entre 2 o entre 6. No, entre 6 por 2 en realidad, o dependiendo, si lo pone así como ejemplo, la cantidad de, si realizó las horas extras los 6 meses o 2 meses, dependiendo, ¿no? Como usted dijo, que ella realizó, como el segundo ejemplo, hizo horas extras 2 meses, entonces sería entre 6 por 2, ¿no? Poniendo ejemplo que solo 2 meses hizo horas extras. Ya, a ver, ¿alguien más desea? Giovanna, ¿te escuchamos? Sería entre 2, porque solamente está así, se va a sacar el promedio de horas extras, no de la gratificación todavía. O sea, no de la CTS, disculpe. A ver, ¿alguien más desea participar? A ver, yo les voy a comentar. Si ustedes tendrían solamente mayo y junio, como les puse ese ejemplo, tendrían 60 y 80. ¿Cuánto es 60 y 80? La suma de ambos. 140. 140. 140 entre 2, ¿cuánto sería? 70. Y no podría ser entre 2, siempre va a ser la suma de, así haya tenido 2 meses como mínimo, siempre se va a dividir entre 6. Pero profesora, ¿por qué entre 6? Porque 6 es el periodo. Es el periodo que estoy calculando, porque es el segundo tramo, y el segundo tramo es de 6 meses. Así es, ¿por qué? Porque si yo lo dividiría entre 2, entonces este trabajador fácilmente solamente haría 2 meses de horas extras y el cálculo para su CTS se va a beneficiar. No quisiera hacer más horas extras, porque igual ya se estaría beneficiando con solamente hacer horas extras en 2 meses, estaría percibiendo casi igual como trabajar los 6 meses. Si es que lo vemos desde ese ámbito un poco más analítico. No sé si me dejo entender. ¿Se dieron cuenta? Siempre lo van a sumar, así sean 2 meses, 3 meses, siempre se va a sumar ese total y se va a dividir entre 6. Sí, Concepción, díganme. No, Miss, sí, todo claro. Como usted dice, uno lo tiene que dividir entre 6, porque si no, no le convendría a la empresa, le convendría al trabajador. Ya basta con un solo mes que sea 80 soles, lo pondríamos 80 soles.
Entonces tiene que Correcto. dividir 6 para poder hacer el promedio. Por eso, jóvenes, una vez más le digo, hay que analizarlo, no se mecanice. Los que elaboran la planilla de una empresa no están mecanizadas. Hay que analizar por qué. ¿Por qué entre 2? ¿Por qué no entre 6? ¿No? Entonces, todos estos puntos ustedes van a ir reforzando cada vez. Ahora estamos aprendiendo. Para aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento, estamos reforzando, ¿no? Yo también todos los días tengo algo que aprender, pero como siempre le digo a mis estudiantes, no se mecanicen, joven. Lo peor que ustedes pueden hacer es mecanizarse. Sino siempre razonen, analicen. ¿Y por qué sería esta situación? De un mismo caso, así como ustedes ven acá que estamos revisando, ya estamos viendo otro caso. Siempre ustedes de un caso que se les da, creen sus propios casos. ¿Y qué pasaría si sucede esto? ¿Y qué pasaría si sucede lo otro? ¿Cómo lo podría calcular? Si no tengo la respuesta, busco, investigo, indago, pregunto. La persona que más pregunta es la persona que más va a aprender. Bien, de eso se trata. Entonces, perdón. Entonces, aquí ya quedó claro de que cómo estamos o cómo vamos a calcular esas horas extras promedio. Correcto. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Nos dice lo siguiente, que la CTS se va a pagar ¿cuánto? ¿El sexto de qué? ¿De la remuneración o de la gratificación que percibió? De la gratificación que percibe. De la última gratificación que percibió. ¿Cuánto fue su gratificación? Fue 1025. 1025. Entonces, ¿cuál es el sexto de 1025? Es 170.83. Hasta ahí vamos bien. ¿Pero ahí termina el caso? No termina ahí el caso, ¿cierto? ¿O ahí culmina? No, falta calcular la CTS. Falta calcular la CTS. Entonces, ¿cuánto es la CTS? La CTS la vamos a calcular de la siguiente forma. Su remuneración, que es 1025, más 80 de qué? De sus horas extras. ¿Más qué? Más 170.83 de qué? De un sexto de su gratificación. Ya, ¿cuánto quedaría? 1275.83. ¿Cuánto sería su CTS que va a percibir en el mes de noviembre? 637.92. 93.92. 637.92. Correcto. ¿Hasta aquí todo claro, señores? ¿David tiene alguna consulta? Sí, no, básicamente hay una compañera que está interactuando en el chat y tiene una pregunta ahí, pero no lo leí usted. Ah, sí. A ver, ¿cuál es su pregunta? A ver. Lo está escrito, un mes. Las horas extras se pagan dentro del mes de cada concepto de la planilla electrónica. Por lo contrario, estaría reteniendo el derecho del empleado. A ver, acá dice, las horas extras se pagan dentro del mes de cada trabajador. Correcto, se están pagando dentro del mes. Pero aquí no es, a ver, las horas extras se pagan de manera mensual. Dentro de la boleta de pagos se hace el cálculo de cuánto va a ser la remuneración de ese trabajador. Pero aquí estamos calculando CTS. Y para el cálculo de la CTS se van a adicionar esas horas extras del promedio. Bien, no se le está dejando de pagar al trabajador se les está pagando sí o sí sus horas extras mensuales, ¿no? Lo que estamos haciendo este cálculo de horas extras promedio es para el cálculo de ¿qué? De la CTS. ¿Hasta ahí está claro, Gladys? Leer más arriba. Correcto. Exactamente, sí, el sueldo básico se paga con las horas extras, sí, eso es correcto. Como te vuelvo a indicar, Gladys, aquí estamos calculando CTS, y estamos sacando el promedio de sus horas extras. ¿Bien? ¿Hasta aquí claro, jóvenes? ¿Alguna otra consulta?
Profesora, disculpe, aquí dice, bueno, lo que usted explicó que la remuneración es el importe más el 9%, pero aquí no lo consideraba el 9% de bonificación. A ver. Muy buena su pregunta, pero aquí estamos, cuando es gratificación, es los casos anteriores que yo les puse. Ahorita estamos calculando CTS. Cuando calculamos gratificación, vamos a retroceder, me quedé en el caso 3. Vamos a retroceder. Cuando es gratificación, se va a pagar ¿cuánto? La remuneración más el 9%. Y ese 9% se llama bonificación o qué? O gratificación extraordinaria. Eso es cuando es el caso de qué? De gratificación. Pero cuando es el caso de CTS ya no es lo mismo. En el caso de CTS, como estamos viendo los ejemplos, ¿qué dice? Se le va a dar, ¿cuál va a ser el cálculo? Su remuneración más qué? Más el sexto de su gratificación. Ya es diferente, es otro cálculo. No se confundan, jóvenes. Uno es gratificación y otro es CTS. Ahorita ya estamos en CTS, no estamos en gratificación. ¿Aquí está claro, señores? ¿O todavía tienen dudas y podemos revisar nuevamente las gratificaciones? Yo no tengo ningún problema. Disculpe, profesora, y ya bueno, y en el caso de las horas extras, ¿no sería igual como la gratificación de enero a junio? Porque acá las horas extras son de mayo a octubre. Aquí estamos calculando CTS. Aquí estamos sacando las horas extras promedio para el cálculo de CTS. Sus horas extras son abonadas de manera mensual. En mayo se le abonó sus horas extras de 80. En junio, sus horas extras de 100. Solo que para el cálculo de su CTS se saca las horas extras promedio para calcular el importe de la CTS. Él ya percibió sus horas extras, se le pagó dentro del mes. Ah, ¿desean que vuelva a repetir? No hay problema, yo vuelvo a repetir, señores. A ver, vamos a hacer a modo de un repaso, ¿ya? Sí, profesora. No hay problema. Miss, una consulta. Sí, María. Miss, entonces, el pago de las horas extras que ya se le abonó al trabajador en los meses que correspondía, esas horas extras va a ser el cálculo del CTS sí o sí, de acuerdo al monto que él va a recibir según las horas extras, ¿correcto? Correcto, correcto. Las horas extras ya fueron abonadas cuando dentro de, perdón, mensualmente. Pero para hacer el cálculo de la CTS, yo cojo esas horas extras de cada mes y saco el promedio de esas horas extras. ¿Bien? Ahora sí. Correcto. Ahora, vamos a repasar, jóvenes, ¿ya? Ya que sus compañeras me están solicitando, vamos a repasar y no tengo ningún inconveniente. Hasta aquí quedó claro de la asignación familiar, ¿cierto? Todos sabemos que la asignación familiar siempre va a ser ¿cuánto? El 10% de la remuneración mínima. ¿Cuánto es esa remuneración mínima vital? 1025. Hasta ahí tenemos claro. ¿Van a gozar todos de esa asignación familiar? No todos. Solamente en 3 momentos. Los que tienen hijos menores de 18 años o hasta que cumplan los 18 años, los que tienen hijos con ciertas discapacidades y tengan esa evidencia, ese documento que se pueda probar. Y tercer caso, el tercer caso es para aquellas personas que tengan hijos que estén desarrollando estudios superiores. ¿Hasta qué edad? Hasta los 24 años. Ahí quedó claro. ¿Qué pasaría, profesora, si yo gano 3.000 soles? ¿Podría tener mi asignación familiar? Como usted dice, el 10% va a ser 300. No. La asignación familiar siempre va a ser ¿cuánto? El 10% de la remuneración mínima vital. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que siempre va a ser 102.50? Sí, efectivamente. Siempre va a ser 102.50. Siempre. Bien, así ganen 10.000, 8.000, 7.000, siempre va a ser 102.50. ¿Y qué va a pasar? De repente me dirán algunos. ¿Y si tengo 2 hijos, voy a recibir doble asignación familiar? ¿Será cierto ellos, señores, que recibirán doble asignación familiar? No. No. De 1 a 10 hijos siempre van a recibir solo una asignación familiar.
Bien, hasta aquí está claro eso. Correcto. Ahora, ¿qué tratamos aquí? Hablamos de gratificación. ¿Qué nos indica la gratificación? ¿Qué nos indica? Nos indica que para poder nosotros percibir gratificación, como primer requisito tenemos que tener mínimo un mes laborando en una empresa. Un mes. ¿Puedo tener 28 días? No puedo tener 28 días. ¿29 días? No, pues no. La ley dice un mes. ¿Qué más me dice la ley? Que debo estar ¿dónde? Debo estar registrado en la planilla de la empresa. Si no estoy registrado en la planilla de la empresa, ¿puedo gozar de gratificación? No puedo gozar de gratificación. Pero yo emito recibos por honorarios a la empresa. Estoy en renta de cuarta categoría. ¿Puedo gozar de ese beneficio? Porque tengo un contrato. No, la ley no dice eso. La ley dice que tienes que estar registrado ¿dónde? En planilla. Y como no estás en planilla, pues no puedes gozar de gratificación. Ahora, ¿qué va a suceder? La ley indica que para percibir gratificación, ¿cuál es tu beneficio? Que vas a tener el 9%. ¿Pero el 9% de qué? El 9% de tu remuneración que tú percibes. En este caso, como se puso este ejemplo, es de 2.000 soles. ¿Cuál es la remuneración de este trabajador? 2.000 soles. ¿Qué me dice la ley? La ley me dice que aparte de su remuneración de 2.000 soles, tú le vas a dar un bono adicional, que va a ser el 9% de su remuneración. Entonces, si su remuneración de este trabajador fue 2.000, como yo tengo esa bonificación llamada bonificación extraordinaria o gratificación extraordinaria o solo bonificación, ¿cuánto va a ser el 9% de su remuneración? Va a ser 180. Por lo tanto, ¿cuánto va a percibir de gratificación este trabajador siempre y cuando haya laborado del 1 de, ¿cuándo? Del 1 de enero. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 30 de junio, que comprenden esos 6 meses. ¿Cuánto va a ser esa gratificación? 2.180. Pero ¿qué pasó si este trabajador no cumplió esos 6 meses o no tiene esos 6 meses que haya laborado, solamente haya trabajado 3 meses? Pues haré el cálculo, ¿no? En forma proporcional a los 3 meses. ¿Bien? Pero me hace confundir usted a veces cuando me habla de EPS. Bueno, ahora lo vamos a ver. Para todas las empresas que no tengan EPS, siempre será esa bonificación o gratificación extraordinaria el 9%. Y si trabajó los 6 meses, gozará de una gratificación completa. Y si no, lo calcularemos de manera proporcional. ¿Hasta aquí está claro, señores? Sara. Profesora, una consulta. En la gratificación, ahí sí no va incluido la asignación familiar como va en la CTS, ¿verdad? También. Pero en este caso, no le hemos colocado este caso con asignación familiar. Pero en el caso que tuviera, su remuneración va a ser siempre los 2.000 más su asignación familiar. Entonces, el cálculo va a ser 2.000 más 102.50, el cálculo sería 2.102.50. Y a 2.102.50 le calcularé el 9% de su bonificación. Ah, ok, profesora, gracias. Giovanna, dígame, ¿cuál es su consulta? Consulta, si en los meses que yo he trabajado, mi sueldo varía. Será en base, claro, si de O sea, repente, muy buena tu pregunta, Giovanna. ¿Qué va a suceder si de repente, Giovanna, en el mes de enero ingresó a laborar, pero ella es una excelente trabajadora? Pasaron 3 meses, enero, febrero y marzo, y ya no gana 2.000. El empleador ha visto que ella es una trabajadora eficiente, rentable. Entonces le vamos a aumentar su sueldo. Entonces ella ya no va a percibir 2.000. Ella a partir del mes de marzo ya va a percibir 3.000 soles. Entonces la gratificación será en base a los 3.000, ya no en base a los 2.000. Porque la ley dice que el cálculo será en base a la última remuneración percibida. En este caso, como ella se le incrementó el sueldo, el cálculo será en base a los 3.000.
que el incremento fue en el mes de marzo. ¿Hasta aquí está claro? Por más que haya sido un solo mes que haya, pongamos que de enero, claro, o A sea, ver, sin... vamos a poner de ejemplo, ya Giovanna, tú ingresaste a trabajar el 1 de enero con 2.000 soles, pero a ti te incrementaron tu sueldo, ¿cuándo? Te incrementaron tu sueldo, como estamos hablando de gratificación, te incrementaron tu sueldo, hasta el 30 de mayo ya tú percibiste ese importe. Pero a partir del 1 de junio tú ya ganas 3.000 soles. Será en base a los 3.000 soles que van a hacer el cálculo de tu gratificación. ¿Hasta ahí quedó claro, Giovanna? Sí, Miss. Gracias. Bien claro dice la ley, será en base a la última remuneración percibida. Y como ya hemos explicado, el primer tramo se calcula del 1 de enero hasta el 30 de junio. El segundo tramo para la gratificación será de ¿cuándo? Del 1 de julio ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes, cómo va a ser la gratificación? No hay que confundirnos. Cuando estamos en gratificación, sabemos que estamos trabajando en base a ¿qué? A una bonificación o gratificación extraordinaria. Que esta bonificación o gratificación extraordinaria va a ser ¿cuánto? Siempre será el 9%. ¿Bien? Pero ¿a qué le voy a aplicar el 9%? A su remuneración. En este caso, según el ejemplo, su remuneración es de 2.000 soles. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera tenido asignación familiar? Lo hubiéramos sumado, lo hubiéramos adicionado. Entonces se le va a calcular este 9% de la bonificación a 2.102.50, porque es su nueva base. ¿Bien? Y como comentamos, nosotros comentamos también que qué pasaría con los trabajadores que sí, pues no, cuentan con su EPS. Ya no se va a calcular en base al 9% de bonificación, sino su bonificación va a ser un poco menor. ¿Cuánto será esa bonificación? Será 6.75%. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque este trabajador se encuentra en EPS. Y como les expliqué, el EPS son para aquellos trabajadores que hayan aceptado de manera voluntaria, ¿no? Que el empleador pues los registre, los considere para poder atenderse en clínicas. En algunos casos, los empleadores asumen el 100% de este costo. En otros casos, no. En otros casos es el trabajador que hace un aporte por sus hijos menores, si es que los tuviera, por su cónyuge, si es que la tuviera, y si no, por él mismo, ¿no? Eso va a depender del acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y el trabajador no tiene la obligación, no es de manera obligatoria, aceptar que el empleador le obligue a pagar este costo, pues no, de EPS. Ese es de manera voluntaria. Si él desea atenderse en la clínica, si no, puede seguir en su salud, no hay ningún problema. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, ¿qué va a suceder? Si me encuentro en EPS, yo ya sé automáticamente que la ley me dice que tu bonificación será ¿cuánto? 6.75%. ¿De qué? De mi remuneración. Ah, pero ¿qué pasa si tengo asignación familiar? Me estarán preguntando algunos. Ah, si tienes asignación familiar, lo que vamos a hacer, tu remuneración es 2.000. ¿Mi asignación familiar cuánto es? 102.50. Entonces, el cálculo de esta bonificación de 6.75% será en base a ¿qué? A 2.102.50. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, calculen. ¿Cuánto sería? 2.102.50 por 6.75%. ¿Cuánto sería esa bonificación? A ver si me ayudan ese cálculo. 135. No, 2.102.50. 2.102.50, porque este trabajador tiene asignación familiar por 6.75. ¿Cuánto sería, jóvenes? 141.91. Sería 141.92. Ya, 141.91 o .92, eso ya lo vemos en redondeo nosotros. Se dan cuenta que si goza de asignación familiar, siempre y cuando cumpla los tres momentos que ya les expliqué en un inicio, va a ser mayor su remuneración. Entonces, ¿qué va a suceder? Si el trabajador se encuentra en EPS, va a ser su remuneración
más su asignación familiar, más su bonificación extraordinaria, pues le saldrá un monto. ¿No es cierto? Pero según el caso, acá tenemos su remuneración de 2.000 más su bonificación, que es 135, tiene 2.135 que va a percibir ¿de cuánto? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, señores? ¿Qué cálculo estamos realizando? De gratificación. 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 ¿Hasta aquí está claro? Bien. Y también pusimos ciertos casos prácticos, ¿no? Como por ejemplo acá, pues, ¿no? Que es un trabajador que ingresó a trabajar, ¿cuándo? El 25 de abril del 2023, con una remuneración de 1.500. Y como les dije, la gratificación lo vamos a hacer de manera proporcional a los meses cumplidos de trabajo. En este caso, este trabajador tiene 2 meses, que es mayo y junio. Entonces, ¿por qué lo estaré dividiendo entre 6? ¿Por qué lo divido entre 6? Estamos repasando, jóvenes. ¿Por qué lo dividimos entre 6? 1.500 entre 6. Para hallar el cálculo mensual. Para hallar el cálculo mensual. Y lo estoy multiplicando por 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo he elaborado 2 Porque meses. son los 2 meses completos laborados. 2 meses completos laborados. Entonces, ¿cuánto es su remuneración? 500. Su base para el cálculo de su remuneración va a ser 500. Ahora, ese 9% de bonificación que le corresponde por ley a este trabajador, ¿a qué le voy a calcular el 9%? ¿Y por qué? A ver, algún voluntario, eso ya lo hemos explicado. Alguien que desee participar. ¿Por qué le voy a calcular el 9%, Concepción? Adelante. Es el de salud, el 9%. Ya, pero ¿a qué le vas a calcular? ¿A 1.500, a 250, a 500? ¿A cuál le vas a calcular el 9% y por qué? A la remuneración básica, Miss. ¿Cuál sería tu remuneración? 45 soles. Sacando la... No. Entonces, ¿A qué le has... ¿a qué le he sacado a 500? El 9%. ¿Y por qué a 500? Porque es su remuneración básica. Claro, porque es la remuneración que tú has calculado. 1.500 entre 6 te salió 250, pero tú solamente estás calculando por 2 meses. Claro. Porque el trabajador dice que ingresó un 25 de abril. Claro. Entonces, como yo tengo que pagar la gratificación en julio, tengo que contabilizar hasta el 30 de junio. Entonces, tengo mayo y tengo junio. Entonces, son 2 meses. Entonces, ¿cuánto va a ser su remuneración? Su remuneración va a ser 1.500 entre 6, 250 por los 2 meses. Me sería 500 soles. Ahora, ¿cuál es su remuneración base? 500 más el 9%. ¿9% de qué? Estamos multiplicando su remuneración base, que es 500, por 9% me sale 45. ¿Cuánto va a percibir ese trabajador? Ese trabajador va a percibir 500 más 45, ¿va a percibir cuánto? 545. ¿Cuándo y en qué mes va a percibir esta gratificación? Esta gratificación la va a percibir del 1 al 15 de julio, ¿no? Que es lo que indica la norma. ¿Hasta aquí está claro o tienen alguna duda, jóvenes? Acuérdense que cuando calculamos gratificaciones, automáticamente en mi mente tiene que estar que tiene bonificación o gratificación extraordinaria. Ahora, me pregunto, ¿será salud o será EPS? Ah, el trabajador se encuentra EPS. Ah, ya sé cuánto tengo que calcular. ¿Su bonificación va a ser cuánto? Si es EPS, ¿cuánto va a ser? 6.75. 6.75. Y si se encuentra en esa luz será 9%. Esas son cositas que ustedes ya tienen que manejar automáticamente. ¿Bien? Esto de los cálculos, de los prorrateos, ¿no? Eso ya es algo ya más matemático, que ustedes tienen que, ya un poco más numérico, que ustedes tienen que calcular, ¿no? Entonces, ahora hablamos de CTS. CTS, ¿qué es? Compensación por tiempo de servicio.
Profesora, ¿no es lo mismo que gratificación? No es lo mismo que gratificación. Es diferente. La CTS es tu compensación por tiempo de servicio. Perfecto. ¿Y qué dice la ley cuando es compensación por tiempo de servicio? Dice que tú vas a tener ¿qué? Tu sueldo base más ¿qué? En el caso que te corresponda asignación familiar, pues le sumarás para ese cálculo. ¿Y qué más te dice? Además te dice que será 1/6 de tu gratificación. Pero si no tengo gratificación, no tendrás ese beneficio. Pero si la recibiste, cogerás tu última gratificación percibida y le calcularás el 1/6 de tu gratificación. Bien, entonces aquí les puse ejemplos, ¿cierto? Aquí les puse ejemplos. En estos ejemplos dice, Susana es una trabajadora. Para que tenga CTS, ¿tiene que estar o no tiene que estar en planilla? ¿Qué dicen, señores? Sí, tiene que estar en plan. Debe estar en Tiene que estar planilla. en planilla. Es requisito. Ah, perfecto. Susana se encuentra en planilla. Muy bien. Entonces, si Susana se encuentra en planilla, tiene una remuneración fija mensual de 3.000, dice. Asignación familiar y gratificación de julio. Ah, entonces esta señorita o esta señorita tiene su asignación familiar. Ya no lo mencionan cuál es el importe acá de la asignación, porque ustedes ya saben que así gane el importe que ella tenga de remuneración, siempre será ¿cuánto? 102.50. Correcto. Entonces, aquí tenemos que su remuneración de Susana, ¿cuánto es? 3.000. Pero no acaba ahí, porque dice además que ella tiene asignación familiar. Ah, entonces su remuneración base que ella siempre va a percibir, ¿cuánto será? 3.102.50. Hasta aquí estamos. Pero cuando hablamos de CTS, ¿qué se me viene a la mente automáticamente? ¿Cuál es ese beneficio que tiene un trabajador que cuenta con CTS? Ah, cuando está con CTS, yo sé que va a percibir 1/6 de su gratificación, ¿cierto? ¿Cuánto percibirá? 1/6 de su gratificación. Ah, entonces yo revisaré en mis reportes, ¿no? Que yo tengo, veré cuánto fue su gratificación en el mes de diciembre. Perdón, aquí en el mes de julio. A su gratificación dice que fue 3.102.50, ¿cierto? Ah, entonces, como ella sí tuvo gratificación, le calcularé el 1/6 de esa gratificación. No es, entonces, para que no se equivoquen, jóvenes, vuelvo a indicar, 1/6 de su gratificación, no es 1/6 de su remuneración. Ojo con ello, por favor. No se vayan a equivocar y me vayan a estar cogiendo la remuneración, porque acá vemos que son los mismos importes. ¿Qué sucedería si este trabajador, su gratificación no fue 3.102.50 y su gratificación que percibió en julio fue de 800 soles? ¿Cuál será su 1/6 de gratificación? ¿Cuál será? Si su gratificación de julio no fue 3.102.50, fue 800 soles. ¿Cuánto será? A ver, calculen. 836. ¿Cuánto será? 133. 133.33. Ese será el 1/6 de su gratificación. Entonces, ustedes siempre tienen que tener, pues, ¿no? Para aquellos que se encargan del cálculo de todo lo que es la planilla, tienen que tener bien archivados sus documentos, la información, ¿no? Para que puedan revisar. Ahora, no termina acá el cálculo de CTS. ¿Qué más me dice? Me dice que como su remuneración base es 3.102.50, hay que sumarle el 1/6 de su gratificación. ¿Cuánto es el 1/6 de su gratificación? 517.03. Ah, perfecto. Fue 517.03. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Su remuneración base fue 3.102.50 más el 1/6 de su gratificación, 517.03. ¿Cuánto es la remuneración que me sale aquí? 3.619.53. Eso es lo que le voy a depositar porque la CTS se le entrega al trabajador un sueldo al año, es lo que les explicaba.
Profesora, ¿pero por qué usted no le calcula a 3.619.50? ¿Por qué no lo divide entre 2 o le calcula el 50%? ¿Por qué? No podría ser ello. Siempre y cuando yo tenga la seguridad que ese trabajador pues trabajado del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por eso que yo le sugiero que la manera correcta es dividirlo entre 12 por los meses laborados. Ustedes pueden utilizar otra fórmula, no hay ningún problema. De la forma como ustedes analicen el caso. Bien, entonces, considerando que Susana trabajó, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo trabajó Susana para hacer este cálculo de CTS? ¿Desde cuándo trabajó? Para percibir 1.809.77, señores. ¿Qué CTS estoy pagando? ¿Mayo o noviembre? Noviembre. Entonces ella se está percibiendo en noviembre. ¿De qué periodo estamos contabilizando? ¿Desde qué mes? ¿Cuál sería el día 1 de qué mes? Mayo a octubre. Mayo, junio, De mayo a julio, octubre. agosto, septiembre, octubre. Ahí están los 6 meses. De mayo a octubre. Bien. Entonces, así es como calculamos lo que es la CTS. Ahora, la CTS, jóvenes, no se deposita en la misma cuenta sueldo, ojo, no se deposita en la misma cuenta sueldo. Hay que aperturar una cuenta CTS. Ahora, la norma también indica que debido a este tiempo de pandemia que ya hemos pasado, la norma precisa que hasta el 31 de diciembre de este año la CTS se puede liberar en su 100%. Aún no ha salido todavía la norma que va a indicar o va a precisar cómo va a ser luego. No creo que se pueda liberar al 100%. Quizás regresemos a lo que era de anteriormente o no se sabe qué norma nos vayan a indicar, vaya a salir, pues, ¿no? Que vaya a precisar la norma, aún no ha salido de ello. Bien, entonces hasta el 31 de diciembre la CTS se puede liberar a su 100%. A ver, ¿cuál sería el segundo caso? Paola es una trabajadora que está en planilla y tiene una remuneración fija mensual de 2.000 soles. Una movilidad mensual de 400 y su gratificación. Este caso no lo hemos visto, ¿no? Es que lo vamos a ver. O hemos visto este caso de acá. A ver, acá tengo un casito. Nos habíamos quedado en ese caso. Aquí, ya vimos este caso. Aquí. Aquí. Paola es una trabajadora que está en planilla y tiene una remuneración fija mensual de 2.000 soles. Una movilidad de 400 y su gratificación de diciembre de 2.000. A ver, ¿cuál sería su remuneración? 2.000. ¿Cuál es su gratificación? 2.000, pero dice que la ley nos dice que es el sexto de su gratificación. ¿Cuánto es su gratificación de diciembre? 2.000. El sexto va a ser 333.33. Profesora, ¿y por qué no pone esta movilidad mensual, no la suma? Porque esa movilidad no es constante, no ha sido todos los meses. Esta movilidad ha sido de manera fortuita, según este caso. Bien, por eso que no se va a considerar esta movilidad de 400 soles. Es más, esta movilidad no está dentro del cálculo de su planilla. Esta movilidad es adicional a ello, es algo que esta persona, Susana, ha sustentado con un documento llamado planilla de movilidad. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Su remuneración es 2.000 soles. Su gratificación, el sexto de su gratificación es 333.33. ¿Qué dice? Voy a sumar ambos importes. 2.000 más 333.33 sería 2.333.33. Aplicando, ¿no? Que es un sueldo al año de CTS, pues dividiré entre 12 por 6 meses, considerando que esta persona ha trabajado, ¿desde cuándo? Desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Ahí esta persona va a percibir de CTS, ¿cuánto? 1.166.67.
Y finalmente hemos tenido nosotros el caso, pues, ¿no? De horas extras, ¿no? Donde había esa cierta duda, ¿qué va a pasar si solamente este trabajador labora 2 meses, ¿no? 2 meses consideramos mayo y junio con horas extras y los demás meses no tuvo horas extras. Y como les indiqué, para el cálculo de horas extras promedio siempre va a ser la suma de, considerando mayo y junio, será 60 más 80, la suma de ambos se va a dividir entre 6. Y muchos me preguntaron, ¿pero por qué entre 6? Porque es el periodo que comprende el segundo tramo para el cálculo de CTS, ¿no? Será, pues, ¿no? ¿Cuál? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Son 6 meses. Por eso que lo vamos a dividir entre 6. Y algunos me decían, ¿pero por qué no entre 2? No podría ser entre 2. Tiene que ser entre 6. ¿Bien? Entonces aquí tuvimos que la remuneración es 1.025 más sus horas extras promedio, que es 80, ¿no? ¿Y qué más vamos a sumar ahí? El beneficio es el sexto de su gratificación. ¿Cuánto es el sexto de su gratificación? 170.83. ¿Ahí termina? No termina ahí. ¿Qué dice? Que tiene 1.025 más 80, que son sus horas extras promedio, más 170.83. ¿De dónde salió 170.83? Del sexto de su gratificación. Exacto. Del sexto de su gratificación. Entonces ahí vamos a tener que es 1.275.83. Luego ya sabemos que es un sueldo al año, lo dividiremos entre 12 por el número de meses laborados. ¿Percibiendo cuánto? 637.92. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta que tuvieran? A ver, vamos a revisar los chats. A ver acá. A ver, ¿qué dice la pregunta acá? Supongamos que empiezo a elaborar el 1 de enero. La CTS de mayo me corresponde. A ver, ¿qué sucede si una persona empieza a trabajar el 1 de enero? ¿Cómo se pagaría esa CTS? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? 4. 4 meses. Enero, febrero, marzo, abril. Enero, febrero, marzo y abril. 4 meses. Respondiendo la pregunta de Gloria, serían 4 meses. Si usted empieza a elaborar desde enero, serían 4 meses. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Todo claro, jóvenes, hasta aquí? Hagan sus preguntas. Bien, jóvenes. Entonces, Sheila, ¿tienes alguna pregunta? Y en el caso 2, ¿podría retroceder, por favor? Ah, en el caso 2. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver un ratito. Caso 2 de gratificaciones de CTS. ¿Aquí? Sí. Para calcular la CTS, se le tiene que sumar también el sexto de la gratificación. Para la CTS hay que agregar el sexto de la gratificación, así es. Ah, ya, como yo creía que era el sueldo entre 6. No, no, no. Como les indiqué, es gratificación. Aquí, mira, aquí les compartí a ustedes una parte un poco teórica donde les indiqué, ¿no? Que tienen como sueldo base sin descuentos, más la suma de su asignación familiar para aquellas personas que les corresponda, más su sexto de gratificación. Si no tuviera gratificación, el trabajador que haya percibido no le va a corresponder ese beneficio del sexto. Solamente sería en base a su sueldo más su asignación familiar si es que lo tuviera. ¿Bien? ¿Hasta aquí claro? El tema de la gratificación es también en referencia al tiempo que trabaja. Siempre va a ser calculado en base a los meses laborados. Sí, siempre.
En el caso de gratificación, se va a calcular una bonificación, que es el 9%, si es en caso de salud, y si se encuentra con EPS será el 6.75%. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? Bien, jóvenes. Entonces, Más o menos. a ver, más o menos, ¿cuáles son las dudas que he tenido? ¿Cuáles son las dudas que han tenido para poder absolverlo, no? Y aquí ya ustedes no se vayan con dudas. Acuérdense que cuando hablamos de gratificación, estamos hablando de una bonificación extraordinaria, que es el 9%. Los demás cálculos son matemáticos, como les vuelvo a indicar, ¿no? Ustedes tienen que analizar, no se mecanicen, jóvenes. Una vez más les vuelvo a recalcar ello, ¿no? Elaborar planilla no es mecanización, es análisis, ¿no? ¿Por qué se le va a pagar a ese trabajador? ¿No? ¿Cuáles son sus beneficios? Si hablamos de CTS, estamos hablando de 1/6 de su gratificación, ¿no? Conociendo esos pequeños conceptos, ¿no? Lo que indica la norma, entonces ustedes van a poder elaborar de manera correcta el cálculo de su planilla. Bien, entonces estamos dando ya por culminada la sesión, no habiendo más preguntas.